Dejanos tu consulta a concienciamedica.conexión@gmail.com o comunicate al 4300-9470. Bueno, como te habíamos comentado al inicio, le damos la bienvenida a nuestra segunda invitada, la licenciada en Psicología Tessy De Biasi, psicóloga, periodista, docente en la UBA, en la Universidad de El Salvador, y que ha dictado algún curso también, o va a dictar algún curso acá en la Universidad Interamericana. Licenciada, buenas tardes, bienvenida, Buenas gracias tardes. por venir. Muchas gracias por la invitación. El día sábado salió publicado en La Nación un artículo suyo sobre la relación que tenía hoy el paciente medio, el habitante medio con Internet, y cómo consultaba a través de Internet lo que le pasaba en salud, con lo cual nos llamó mucho la atención y ver los porcentajes, porque ahí determinamos que prácticamente el 70% de los argentinos elegían Internet antes que cualquier otro medio para informarse sobre cuestiones de salud, con lo cual la pregunta que nos surgió: ¿esto es bueno o es malo? Bueno, todo como todo depende del uso que se le dé. Seguramente Internet es un mar de muchísima información, y me parece que es responsabilidad de los profesionales de la salud acompañar a los pacientes, no dejarlos solos en esto, acompañarlos en una búsqueda que implique discriminar entre fuentes inteligentes, sanas, que pueden guiar su búsqueda sobre contenidos de salud, y aquellos que al revés, que lo confunden. Hay médicos que hoy he recibido un montón de llamados y comunicaciones en función de esta nota. Yo vengo trabajando el tema hace muchos años, pero la explosión se dio ahora. Y hay médicos que incluso me llegaron comentarios curiosos, graciosos diría, de médicos que le dicen al paciente: ni se te ocurra abrir Internet. Entonces me parece que está como un poco polarizada la opinión, ¿no? Pero a mí me parece que siempre las polarizaciones son negativas porque impiden pensar. Entonces me parece que no hay que tenerle miedo a la popularización. Recién vos decías que no sabía si había que llamarlo. ¿Cuál era el término? Claro, está discutido cuál es el término, pero me parece que lo que está peleado es si hay que popularizar o no hay que popularizar. Yo creo que es una tendencia incontenible, y cuando se viene el tsunami uno no se plantea ¿qué hago? Digamos, aprender a nadar por lo menos. Claro, me parece que es una tendencia absolutamente imparable y que hay que participar. El tema es cómo participar. Entonces, si uno le dice al paciente no entres en Internet, se va a escapar la oportunidad de discutir con el paciente qué es lo que leyó en Internet, porque el paciente lo va a seguir haciendo. Lo va a leer, claro, de la misma manera que sucede esto con las terapias alternativas, que la gente las sigue, pero de forma secreta, y entonces no dicen, y de golpe hay combinaciones de medicamentos santos y no santos, que esto es lo que hace a la no salud. Entonces me parece que esta es la tendencia, que es así, que la gente se ha volcado a Internet, que Internet democratizó el saber. A algunos les gusta, a otros no les gusta, pero me parece que está instalado de esta manera, y lo importante es ver cómo introducirse y cómo participar. Sí, una pregunta fea para mis colegas médicos. ¿Cuánto de responsabilidad tenemos los médicos que hace que los pacientes tengan que recurrir a Internet, en este caso, o cualquier medio de divulgación, y no recurrir al médico para tener para evacuar su duda, ¿no? Su conocimiento? O vino, se metió y nosotros nos quedamos ahí, mirá lo que apareció ahora, nos agarró a traspié y un poquito de cada cosa. Hay responsabilidades. ¿Cómo lo ves? Yo creo que el secreto de este tiempo es la interactividad. Yo creo, es decir, firmemente en lo que significa un ir y venir de la comunicación. No es ni responsabilidad de un lado exclusivamente, ni responsabilidad del otro exclusivamente. Me parece que estamos atravesando el territorio de la construcción colectiva. Entonces, por supuesto que si el médico tiene 5 minutos trabaja en una prepaga o en una obra social que le pagan poco y que le exigen que atienda a cada paciente en 5 minutos, o en 8 minutos o en 10, y no tiene el tiempo de conversar con el paciente los temas que el paciente lo angustian.
Habrá pacientes que además, porque creen que pagaron la consulta, pueden contarle la vida al terapeuta o al médico en este caso, y entonces se generan cortocircuitos que me parece que el sistema está montado como para que esta comunicación, digamos, no sea fácil tampoco para el médico. No tiene el tiempo del médico tradicional en donde le dedica todo el tiempo que el paciente necesite. Entonces me parece que habría que establecer, creo que en esto los divulgadores somos un link, es decir, ayudamos en este sentido en la medida que hacemos una tarea responsable y seria. Me parece que en nuestra función también está incorporada ahí adentro. Yo he trabajado bastante en una editorial médica que también producía contenidos para los médicos, como para que el médico le leyera al paciente. Cómo facilitarle esta tarea al profesional. Muy interesante. Ahora es romperte una cultura, porque realmente el médico, por ejemplo, dentro del seno de la comunidad médica, cuando un médico ve que otro médico está haciendo algo de exposición, muchas veces lo marcan con el dedo. Está cambiando. Sí, hay eso estudios sí. científicos, estudios científicos en Estados Unidos, sobre todo, que es el país que más está moviendo esto, que demuestran cómo la participación en la divulgación de parte de los profesionales que están en investigación han logrado que sus textos o que sus artículos científicos se muevan más, es decir, sean más discutidos. Consiguieron más dinero, es decir, a organismos... Seguro. Claro, entonces... empezó a circular de otra manera, entonces ya dejaron de ver tan Tan mal mal el que médico. se pone. Claro, les gustó. Sí, los temas de salud, cuando son informados en forma masiva, ¿considera que le sirven a la persona y tiene un efecto benéfico o terapéutico en las personas también o no? Y yo también me apoyo en estudios que han demostrado que el malo de la película, que era el doctor Internet y demás, demostró no ser tan malo como parecía. La gente no es decir, los usuarios no son tampoco tan inconscientes sobre su propio cuerpo y sus propios procesos de salud y enfermedad. O sea que también usan la información de manera racional. Bueno, esto me parece que habrá casos en donde sí, por supuesto, no saben usar la información, pero si el médico está ausente en ese lugar de consulta... Sí, a algún lado van a recurrir. Claro, y si le dicen, el doctor Internet dijo tal cosa, y el médico no responde a esto, y no guía, y no actúa en esta función orientadora, entonces seguramente ahí sí uno podrá decir, fue negativo que buscar información en Internet. Claro. Todo es relativo. Todo, ¿no? Sí. Al Todo uso. Sí, y todo tiene que tener un equilibrio. Seguramente. Ni un extremo ni el otro. Seguro. Bien. Una cosa que vimos dentro de su trayectoria es que arma un curso que tiene un título que nos llamó muchísimo la atención, que se llama Divulgar sin vulgarizar. Ujú. Y es un poco, tiene que ver con los términos y cómo decimos, porque un poco uno siempre tiene miedo de decir, bueno, cuando baja la información a la gente, tiene miedo de decir, bueno, ¿se la puedo bajar hasta este nivel o hasta cuál otro nivel? ¿Hasta dónde estoy autorizado? ¿Qué es lo que hago? Y muchas veces nos quedamos en terminología científica, médica, por no tratar de vulgarizar o de bajar al llano algún término, y nos damos cuenta que la gente no nos entiende nada. O nos pasamos al otro lado, que lo vulgarizamos. Claro. Mi propuesta a través de estos cursos que dicté en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, probablemente en la Universidad Interamericana el año próximo, y tengo invitaciones de otros países también para darlo porque ha generado como bastante interés. La propuesta es de alfabetización a dos puntas, es decir, yo creo que el paciente o el público general, esta entelequia gris al que llamamos público general, tiene que alfabetizarse, necesita un proceso de alfabetización científica, es decir, hay terminología a la que se tendrá que ir acostumbrando, pero paralelamente hay un proceso que tienen que hacer los profesionales de realfabetización, es decir, aprender a, por un lado, un proceso, digamos, más de corte psicológico, diría, es decir, salir de esta mirada tan narcisista, posición tan narcisista, y creer que la verdad está de su lado. Entonces tiene que bajar un par de escalones para poder comunicarse con el público, y entonces aprender a cómo comunicarse. Habrá términos,
Había tradicionalmente, no sé si se acuerdan, un chiste que hablaba de la teoría de la relatividad. Entonces circuló muchísimo, por lo menos en ámbitos psicoanalíticos, en un momento que se le explicaba a alguien la teoría de la relatividad y le decía, ¿entendiste? No. Bueno, entonces le volvía a hacer otra explicación y le decía, ¿la entendiste? No. Entonces, cuando llegaba a lograr que el que lo escuchaba le dijera, sí, lo entendí, le decía, bueno, pero eso ya no es la teoría de la relatividad. Entonces, me parece que hay que llegar a este punto previo a no convertir la teoría en lo que no es, pero convertirla en algo comprensible. La gente quiere saber de qué se trata la ciencia, está realmente involucrada en sus procesos de salud y de enfermedad, y me parece que tiene todo el derecho de saber. Sí, y un poco se está revirtiendo esa costumbre o ese modelo paternalista que uno siempre ejercía sobre el paciente y que uno le bajaba línea. Esto es así. Yo creo que hoy los tratamientos incluso están más consensuados incluso con el paciente, y más en especialidades por ahí críticas como puede llegar a ser la oncología o terapias de alta complejidad, donde se consensúa con el paciente qué es lo que hay que hacer o no hacer. Sí, eso lo vemos en el consultorio todos los días. Realmente hoy la gente dice, yo leí de este remedio, leí el prospecto, ¿no? Salgamos de internet, vamos al prospecto. Bueno. Prospecto remedio. Terrible, es un fantasma el prospecto, pero leí, claro, obviamente tiene 20.000 efectos adversos, porque el laboratorio que lo produce va a poner hasta el que pasó uno en 10 millones lo va a poner. Seguro. Bueno, ahí está un poco la magia que yo hablo de la relación médico-paciente. Creo que todo esto, pero se sustenta en el fondo en la relación médico-paciente, ¿no? Es decir, en la confianza. Un poquito lo que veíamos en el otro posgrado que yo hice, bueno, de comunicación ambiental, relación médico-paciente en Fabra, que hablaba de eso, ¿no? Cómo asociar ese modelo paternalista, llevarlo a este nuevo modelo, porque la gente viene informada, o por lo menos leída, no sé si informada. Por ahí son dos cosas diferentes. Yo puedo tener mucha lectura de algo, pero no tengo criterio. Y creo que sí, el médico, la magia esa de poner su criterio versus la información. Y ahí, bueno, llegar a un punto intermedio. En las facultades, hoy se está hablando de esto. ¿Hay una materia que hable de esto? En medicina, hasta donde Sí, yo medicina, sé, no, en medicina. medicina existe la materia salud mental. En la materia salud mental dan contenidos que apuntan un poco a ver al paciente como un ser integral, ¿no es cierto?, en este concepto. Mi experiencia, hablando con uno, con otro, entrevistando muchos profesionales, es que los médicos no respetan este espacio, no les interesa este espacio, y habrá que generar algún otro en donde esto se desarrolle académicamente. Entiendo que no hay mucho, sinceramente. Sí, no me imaginaba. Y también un foco que habría que apuntar es en las residencias médicas. Seguro. En la formación de posgrado. ¿Por qué? Porque hoy lamentablemente por lo menos la currícula, creo que en la facultad sigue siendo muy teórica. Pero cuando uno llega al llano en la residencia y tiene al primer paciente y bueno, haga la historia clínica y hable con el paciente, no tiene idea. El residente está con un hermoso diploma colgado en su casa, pero no tiene idea cómo manejar esto. Creo que es otro punto donde habría que trabajar las residencias. Quienes hemos pasado por residencia sufrimos esa situación. Y después queda un poco en la naturaleza de cada uno, quien tiene más gancho, menos gancho, según cómo habla. Pero esto me parece que habría que meter. Claro, pero además me parece que apunta a un posicionamiento subjetivo. Depende cómo se posiciona el profesional frente al paciente, que va a comunicar de una manera o de otra. Si cree que la verdad está nada más que de su lado, seguramente no va a haber comunicación. Habrá información unilateral. Claro, en un sentido, claro. Eso no es comunicación. No. Entonces, evidentemente tiene que hacer un procesamiento personal que le favorezca. Yo uno de los trabajos que hago es psicodramático y apunta justamente a que el profesional se pueda poner en el lugar del paciente, pueda recordar, pueda revivir, pueda imaginarse a sí mismo en aquellas situaciones de su historia de vida en las que fue paciente. Porque eso es muy difícil, que el profesional se acuerde que él fue un paciente, y que si tiene que tiene que redactar un informe sobre un estudio de imágenes, tiene que redactar un informe sobre una resonancia, por ejemplo.
y a lo mejor ni se acuerda tiene olvidos que tienen que ver con que no hay un respeto hacia el paciente, no toma al paciente como un semejante, no está pensando ni en su hígado, ni en su cerebro, ni en el cerebro de su hijo, sino que está objetivizando al paciente. Entonces me parece que si ustedes hablaron, creo que fue usted, doctor, que habló de la humanización, al principio de la humanización de la medicina, Sí. me parece que este es el punto. Me parece que apunta toda esta tendencia a construir comunitariamente una medicina más humana y una relación médicos-pacientes más de semejantes. Claro, dejar de lado un poco la medicina del método científico en un tubito de ensayo y volcar eso en la realidad cotidiana, ¿no? Esto es un arte. Seguro. Y en 5 minutos. Esta es la realidad nuestra. En los países, al menos de habla hispana, es la misma realidad. En España yo entrevisté a la gente, me había conectado con la gente de la Universidad de los Pacientes que nació hará 5 o 6 años, no me acuerdo exactamente el año, pero hace poquito, es una tendencia nueva. Europa ha tenido esto, es decir, las asociaciones de pacientes en Europa, me parece que en Estados Unidos también, yo he tenido experiencia de contacto con las de México, Venezuela y de España, y tienen una fuerza impresionante, tienen una fuerza incluso para los laboratorios de especialidades medicinales, las asociaciones de pacientes. En la Argentina tienen fuerza, por ejemplo, las de enfermedad celíaca, porque llegan a poner algún medicamento o algún producto en una góndola del supermercado que dice no tener TAC y lo tiene, y arman un revuelo que es muy costoso para la empresa que está produciendo eso. Me parece que en estos países son organizaciones, a nosotros porque nos cuesta mucho la organización, me parece que todas las organizaciones institucionales nos cuestan mucho, esto por cultura nacional. Muy burocrático todo. Sí, pero ellos me parece que tienen organizaciones de pacientes que son muy poderosas y están empujando en salud mental, por ejemplo, en España tienen escritos hasta documentos para la prensa, para cómo tienen que tratar y nombrar, y estudios, por ejemplo, que demuestran cómo los medios, el que yo leí hace poquito, es sobre gráfica, es decir, medios gráficos. Entonces hacen un análisis de la información publicada en El País, ABC y 2 o 3 revistas importantes de España, y analizan cómo nombraron a los enfermos mentales. Y entonces llegan a la conclusión de que hay una forma de denominación muy peyorativa y ofensiva. Entonces hablan de locos, los asocian con la violencia. Entonces están preocupados e invierten tiempo y dinero en hacer estas investigaciones, y después se tomaron el trabajo de armar un documento que mandan a los medios en donde explican cómo hay que tratar las enfermedades mentales con propuestas así puntuales y prácticas. No tenemos nada de todo eso nosotros. No, acá lo más cercano que por ahí uno puede considerar es, dentro de organismos oficiales, el INCUCAI, el manejo que tiene la información con el tema del trasplante y la donación de órganos, que creo que eso lo tienen bastante organizado, con gacetillas, con información al público y a los profesionales. Creo que sería por ahí lo que más se acercaría a todo esto, pero el resto, más allá de alguna organización de pacientes, no, que yo sepa, en Argentina no hay. Yo tampoco, creo que es muy poco. No. Creo que también otro eslabón, digamos, que está entre la medicina y la comunicación, ¿no? Es el desarrollo científico-tecnológico, que por ejemplo, desde los laboratorios de investigación, bueno, yo hablo desde el ámbito científico, que es donde trabajo, que digamos, ya hay un esfuerzo, o sea, está en la mirada del investigador la comunicación, digamos, que está en el eslabón de lo que es, o sea, el progreso científico-tecnológico va de la mano con la medicina, digamos, que cuando el médico ofrece al paciente una nueva alternativa terapéutica. Uh-huh. Seguramente están multiplicándose los servicios de prensa en las instituciones científicas. Esto es verdad. Me parece que hay una tendencia que apunta a este reconocimiento de la necesidad de bajar la información hacia el público profano. Afortunadamente sí, están... ¿Y vos creés que es de toda esta misma interacción que se empezó a dar por las nuevas tecnologías? Seguramente Internet impuso una tendencia, esto es indudable. Me parece que yo recuerdo cuando
trabajaba en el diario Clarín hace muchos años y me iba a la biblioteca de la Facultad de Medicina como un ratón de biblioteca, que me traían, claro, unos cartoncitos en donde decían el último artículo científico que tenemos es de 1439. Entonces, evidentemente que la gente haga plin en un botón y encuentre toda la bibliografía que seguramente que la bibliografía todavía es paga. Esto es, Sí, me bueno, parece es una todavía- reivindicación a futuro. Sí. Es muy cara, entonces, y además tenés que leer en inglés, porque me parece que la mayor parte de la bibliografía en general es en inglés y es cara. Pero entre ese momento, estoy hablando de hace más de 20 años, entre ese momento y hoy, me parece que hay una distancia tan abismal que evidentemente la información está a disposición de quien quiera leerla. Que puedas leerla, que tengas elementos como para interpretarla correctamente, este es el punto de discusión hoy. Pero el acceso me parece que es masivo, Y es más fácil también. por supuesto, Lo tenés claro, en tu claro. casa, no tenés que moverte, Claro. no tenés horario, no tenés nada. Seguro. Está ahí. Bueno, y para generar estos puentes entre la población y las producciones científicas, ¿qué considera que tenemos que seguir haciendo? Eso, ¿qué consejo? Bueno, yo milito en el empoderamiento de los pacientes y lo hago desde el periodismo, desde la actividad periodística. Me parece que este es un puente interesante, que la divulgación científica es una propuesta interesante. Hay un autor italiano que vino hace poquito a la Argentina a presentar un libro que se llama Bruno Arpaia, que plantea que la divulgación compara el proceso de la divulgación con el mapa de Venecia. Él lo que dice es que todos los puentes que atraviesan la ciudad de Venecia dan cuenta de esta interactividad. Es decir, estamos todo el tiempo atravesándonos con información que va y viene. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer es participar de este fenómeno. Es decir, no encerrarnos, no quedarnos en una quintita en donde estamos todos encerrados en lo que sabemos, sino hacerlo circular. Entonces me parece que es en esta circulación que se va produciendo este efecto de verdad que estamos Quizás estamos circulando una época en la cual el que más se aferra a sus egos quedará fuera. Ah, quedó del listo. juego. Sí. Creo que está listo. Sí. Eso está puesto ahí. Así que bajar del Bienvenido, reino y sí. bienvenido. Sí, bienvenido. Algo más transversal y no tan vertical. Sí, ¿no? sí. Creo que eso enriquece, eso crece, ¿no? Está bueno, está bueno. Pero hay que romper las cabecitas que están ahí. Y que no son pocas. No son pocas. No son pocas y sobre todo colegas nuestros. Sí. No, por eso yo lo planteaba, ¿no? Que a veces algo personal. Yo en mi clínica donde yo trabajo, simplemente cuando digo, estoy haciendo un programa de radio. Me mira con una cara como dijera, Otra religión. loco, ¿viste? ¿Qué se metió? Mira lo que ninguno se arriesga, pero esa cara rara, bueno, ¿no? Y después cuando uno lo cuenta, che, está bueno, si querés un día voy. Quieren participar. Y ahí Después ya está. Sí, cuando Pico. los invitas Se vienen engancha. enseguida, pero bueno, al principio siempre hay cierta resistencia. Bueno, licenciada Biase, ha sido un honor tenerla acá, allanarnos un poco el tema de la comunicación, que esto es lo que tratamos de hacer en definitiva nosotros, ser también un granito de arena en todo el marco de la comunicación y la divulgación de las ciencias, no solo de la salud, sino que también hemos abordado muchas veces lo que tiene que ver con el medio ambiente, que en definitiva después redunda para la salud de las personas. Una cosita, si quiere decir algún lugar donde digamos uno pueda acceder a esto que usted hace, o algún curso que tenga ahora que alguien pueda que quiera interiorizarse en esto. El 18 de este mes, creo que es a las 5 de la tarde, en el Sheraton de la calle Córdoba, está el Congreso Congreso Internacional de Psiquiatría de la PAL, es decir, la Asociación de Psiquiatras de América Latina, y ahí yo doy una presentación sobre este curso, o sea que los interesados pueden participar allí, pueden ir a ver de qué se trata esto de divulgar sin vulgarizar. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a